Lo que vamos a hacer hoy va a ser generalizar este concepto de distribución normal a dimensión superior, es decir, a dimensión n. Con n entendemos mayor o igual que 2, porque la dimensión o la variable aleatoria normal en una dimensión sí que la conocemos. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Al aumentar la dimensión, va a cambiar la casuística que podemos encontrar. ¿Qué sabemos nosotros en el caso unidimensional? Es decir, recordemos que si x es una variable aleatoria con distribución normal, a poner n mu, mm, podemos poner o sigma cuadrado, ahora mismo no recuerdo qué pone el libro, pero mientras seamos consecuentes nos da exactamente igual, ¿vale? Entonces, sabemos que ¿qué tipo de variable aleatoria es x? Si yo digo que tiene una distribución normal, sabemos que esa variable aleatoria x es una variable aleatoria absolutamente continua y tiene una correspondiente función de densidad asociada. Es decir, sabemos que x es absolutamente continuo con función de densidad que llamamos nuestra f minúscula de x y sería 1 partido la raíz de 2pi sigma por elevado a menos un medio por x menos mu partido de sigma. Y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Esto sería además para cualquier punto x perteneciente a R. Todo x perteneciente a R. Que a veces pienso, si explico una cosa, no la explico de otro modo y me peta el cerebro a veces. Entonces, tenemos esto aquí, ¿no? ¿Cuál es el, ¿Cuál va a ser el problema que nos vamos a encontrar, por así decirlo? Nosotros tenemos una biyección, por así decirlo, entre distribución y la función de densidad correspondiente. Es decir, cuando yo digo que la función de distribución se llama función de distribución normal, la única casuística posible que tenemos es que sea una variable aleatoria absolutamente continua y tenga entonces su correspondiente función de densidad. De estos datos, la única restricción que estoy pidiendo en realidad sobre esos parámetros mu y sigma cuadrado, ¿cuál es? La varianza no puede ser cero. Es lo único que estoy pidiendo. Es decir, parece una tontería, pero estamos pidiendo que este sigma cuadrado sea distinto de cero. O bien simplemente que el sigma sea distinto de cero, ¿verdad? Ahora, vamos a generalizar esta dimensión superior. El problema que nos vamos a encontrar en dimensión superior es que una cosa es la función de densidad normal multidimensional y otra cosa es la distribución normal multidimensional. No siempre van a tener por qué coincidir las dos cosas. Habrá casos buenos en los que sí, pero habrá casos no tan buenos en los que no. Es decir, lo que vamos a ver es que no todas las distribuciones normales multidimensionales tienen por qué ser variables aleatorias multidimensionales absolutamente continuas. Es posible que tengamos un problema inferior y que no lleguen a esa continuidad absoluta y sean simplemente singulares. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar ahora precisamente esa situación. Por lo tanto, como vamos a generalizar estos conceptos, vamos a comenzar con el caso
que nos gustaría que ocurriese, que sería ese caso absolutamente continuo. Entonces vamos a ponerle nombre a lo que sería la función de densidad multidimensional. Entonces, viene nuestra definición. Aquí. Definimos la función de densidad normal. Vamos a ponerle, como es una función de densidad, va a ser una función de densidad f que va de Rn a R, ¿vale? Entonces, por ser función de densidad, sabemos que es una función no negativa, integrable y cuya integral en todo vale 1, ¿verdad? Pues esta función de densidad va a llamarse la normal n dimensional. Aquí a lo mejor no lo hemos puesto, ¿no? Pero obviamente con nuestro n perteneciente a los naturales. Y puedo poner naturales porque esto está extendiendo también el caso n igual a 1, ¿vale? Como cualquier tipo de función f que verifique la siguiente expresión, que f de nuestro punto x se puede expresar como una cierta constante k por e elevado a menos un medio de x menos mu por a por x menos mu traspuesto, ¿de acuerdo? Esto es para todo x rayita de Rn. Siendo, ¿quiénes son cada una de estas cosas que intervienen aquí? Por un lado, mu rayita tiene que ser un elemento de Rn. Nuestra A tiene que ser una matriz cuadrada, es decir, A perteneciente a n por n, con coeficientes en R, pero voy a pedirle a que sea simétrica y definida positiva. Y por último, la constante k es una constante real tal que la integral en todo Rn de nuestra función de densidad respecto de x vale 1. Aquí no estamos hablando de momento ni de media, ni de varianza, ni nada, no, no, no. Cualquier función que tenga este aspecto con estas propiedades se llama función de densidad de una normal n-dimensional, ¿vale? Lo primero que podemos hacer sería, ya que estamos buscando una constante, a lo mejor podemos calcular esa constante de forma relativamente sencilla. Entonces, nota, si queremos calcular el valor de la constante k, k perteneciente a R, tenemos que 1 tiene que ser la integral en todo Rn de nuestra función de densidad f de x diferencial de x. Esto es lo mismo que integrar en todo Rn nuestra constante k por el e elevado a menos un medio del x menos mu por la matriz A por el x menos mu traspuesta. Y todo esto diferencial de nuestro x, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Fíjate, resulta que por un lado A no es una matriz cualquiera. A es una matriz simétrica y definida positiva. Entonces,
Por tener una matriz simétrica y definida positiva, lo que sabemos es que existe una matriz C, también matriz cuadrada con coeficientes en R, pero que va a ser una matriz ortogonal tal que podemos diagonalizar nuestra matriz A mediante esta matriz ortogonal, es decir, de modo que C traspuesta por A por C nos da una cierta matriz delta que va a ser una matriz diagonal. Que C sea una matriz ortogonal, recordamos que significaba. Significaba que la inversa de C, ¿quién era? La propia traspuesta, ¿verdad? En particular, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz ortogonal? 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos afirmar aquí? Si hacemos nuestro cambio de variable, vamos a hacer un cambio de variable para poder quitarnos la matriz A como tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues mira, vamos a coger una cosa que sería, vamos a hacer el cambio x menos mu o y rayita igual al x menos mu por el c, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Y aquí, ¿qué nos quedaría? Seguimos integrando en todo Rn, ¿cierto? Ahora, tenemos nuestra constante k, tenemos el e elevado a menos un medio, solo que aquí en realidad, ¿qué podemos decir? Entre este x menos mu por a, o entre el x menos mu y el a, en realidad podría estar la matriz identidad, ¿no? Y la matriz identidad podría escribirla como la inversa del c por el c, o el c por la inversa, ¿verdad? Pero entonces la inversa del c es el c traspuesta. Por lo tanto, en realidad lo que estamos diciendo es que aquí en medio yo podía poner c por c traspuesta por a. Y a la derecha de la a podría poner también el c por el c traspuesta, ¿verdad? Si nos fijamos, esta c que tengo aquí la voy a agrupar con el x menos mu. Y entonces me queda x menos mu por c, que sería el y rayita. Y esta c de la derecha la voy a agrupar con el x menos mu, todo eso traspuesta. Pero cuando transpongo un producto, se nos da también la vuelta de los elementos. Por lo tanto, eso es justamente el y traspuesta. O sea que resulta que aquí tengo, ahora en lugar de la matriz A, ¿qué matriz aparece? La matriz C traspuesta por A por C y todo eso por el y rayita. Y ahora, en los diferenciales, ¿qué aparecería? El diferencial de Y, ¿verdad? Y tendría que aparecer aquí el valor absoluto del jacobiano de la transformación que estamos realizando, ¿verdad? Voy a ponerlo así por ponerle algún nombre, ¿no? Pero ese jacobiano, ¿quién es? Es el determinante de esta matriz C. ¿Y cuánto vale el determinante de esta matriz C? 1 precisamente, ¿verdad? O sea que no hace falta que pongamos nada. ¿Qué nos quedaría? Dándonos cuenta de que este C traspuesta por A por C es justamente nuestra matriz delta, lo que obtenemos aquí sería la integral, voy a sacar ya la constante K, la integral en todo Rn por, o la integral de e elevado a menos un medio por nuestro y rayita, por el delta, por el y, respuesta diferencial de y, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Y no es una matriz cualquiera. Y el delta no es una matriz cualquiera, el delta es una matriz diagonal, ¿verdad? Entonces podemos expresar nuestra delta justamente como unos elementos delta sub i, a ver cómo lo pongo, delta, os voy a decir simplemente que, aunque no me gusta esta notación mucho, la matriz o el elemento, vamos a poner mejor, el elemento delta sub i
y va a ser un delta sub i y el elemento delta sub i j va a ser 0 para todo i distinto de j. ¿Vale? Habría un modo más bonito de poner esto, pero para no confundirnos con tanto el delta, es decir, lo podría poner en una única expresión utilizando la función delta de Dirac. Pero para no meter tantas deltas con deltas o con des, vamos a dejarlo simplemente como si fuese una función a trozo, ¿vale? Simplemente que sepamos que en la diagonal toma unos valores delta sub i y en el resto son todos ceros. Pero claro, entonces cuando multiplico, esto es una forma cuadrática en realidad, ¿verdad? Y esa forma cuadrática no es otra cosa que nuestra constante k integral en Rn. Y en realidad aquí lo que tenemos es e elevado a menos un medio y que aparece el delta 1 por el i1 cuadrado, que sería la primera componente, más el delta 2 por el i2 cuadrado, más, así hasta que llegamos al delta n por el in cuadrado. Y todo esto ya nos quedaría respecto de y, es decir, diferencial de i sub 1, diferencial de i sub 2, diferencial de hasta el i sub n. Pero todas estas integrales ahora son independientes porque puedo separar esta exponencial en el producto de cada una de esas exponenciales y puedo repartir eso en un montón de integrales. Entonces esto en realidad no es otra cosa que ¿quién? Que k, y cuando ya tienes la integral del elevado al i sub 1 diferencial de i sub 1 por el elevado al i sub 2 diferencial de i sub 2, realmente esos i sub 1, i sub 2, etcétera, son ya variables mudas. No da exactamente porque tenemos la misma expresión todo el rato, una vez con i sub 1, otra vez con i sub 2, otra vez con i sub n. O sea que en realidad tengo la misma integral que sería la integral nr de e elevado a menos un medio de quién? De la constante delta. ¿Y ahora qué constante aparece aquí? Claro, no aparece, bueno, vamos a poner porque la constante delta sí es distinta. Entonces no es la misma integral todo el rato, es casi la misma integral, pero cambia esa constante. Pero puedo ponerlo del siguiente modo. Puedo ponerlo como el productorio desde i igual a 1 hasta n de las integrales nr del e elevado. Y ahora, las y sí me da igual poner i sub 1 con i sub 1 o poner i. Vamos a tener simplemente que lo que está cambiando es el delta i correspondiente, es decir, menos un medio del delta sub i por la y diferencial de y. ¿Vale? Y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo guay? Que estas integrales sí las conocemos y sí sabemos cuánto valen ya. ¿Cuánto valen cada una de estas integrales? Precisamente raíz de 2pi partido por la raíz de ese término delta sub i. Si tenemos todo esto, ¿qué podemos hacer entonces? Tenemos el producto y fíjate que en ese producto, ¿qué ocurre? Pues que, por lo tanto, 1 es igual a esa constante k por el productorio desde i igual a 1 hasta n de la raíz de 2pi partido la raíz de estos delta sub i. Esto nos quedaría k. En este productorio tengo el raíz de 2pi todo el rato igual, o sea que sería 2pi elevado a un medio y multiplicado n veces, o sea que elevado a n medio. Y aquí abajo sí tengo el raíz de delta 1, raíz de delta 2, hasta el raíz de delta n, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué nos queda entonces? ¿Cuánto valdría la constante k? Sería el inverso de este. Es verdad que tenemos aquí abajo el 2pi elevado a n medio, ¿cierto? Pero fíjate, si estos elementos, aquí tengo en realidad la raíz del producto de delta 1 por delta 2 por delta n, ¿no? Y esos son los elementos de la diagonal de la matriz que tenemos. Entonces, eso en realidad, ¿quién es? Es el determinante de la matriz delta, ¿cierto? Y quien dice la matriz delta, dice también, en lugar de la matriz delta, podría poner ¿qué matriz?
el determinante de la matriz A, ¿verdad? 2pi, todo eso elevado a n medio. Porque la matriz y su correspondiente forma diagonal tienen el mismo determinante. O sea que en realidad tenemos una expresión para nuestra constante k. Es decir, luego la correspondiente función de densidad multidimensional o n-dimensional va a ser de la forma la constante k, que sería la raíz de ese determinante de a partido el 2pi, todo eso elevado a n medios, por luego que vendría el e elevado a menos un medio. Tendríamos aquí el x menos mu por la matriz A por el x menos mu traspuesta, y esto sería para todo x perteneciente a Rn. ¿Vale? Y el de X. Ah, no. Dime, No he dime. dicho nada. No he dicho nada. No. Vale. No me he enterado. Entonces, ya tenemos un concepto de función de densidad n-dimensional. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿puedo construirme variables aleatorias que tengan esta función como función de densidad? Perfectamente. Es decir, en particular, uno podría plantearse, bueno, pues si tengo x es una variable aleatoria n-dimensional, absolutamente continua, con función de densidad normal n-dimensional. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos diciendo que si nuestra variable aleatoria n-dimensional x tiene como función de densidad justamente la anterior, es decir, a un cierto raíz del determinante de a partido el 2pi, todo eso elevado a n medios por el elevado a menos un medio del x menos mu por la a por el x menos mu traspuesta para todo x perteneciente a R, n. Si nos fijamos, en la obtención de la constante nosotros hemos realizado un cambio de variable, ¿no? Pues entonces yo puedo definir ese mismo cambio de variable, pero como una variable aleatoria n-dimensional, que puede hacer esas operaciones sin problema. Es decir, yo podría considerar quién sería y cómo coger a la variable aleatoria x rayita, restarle este elemento y multiplicarla por esa matriz C, ¿verdad? Entonces, esto es de nuevo el qué. Una variable aleatoria n-dimensional con función de densidad ¿quién sería precisamente la f del i en un punto y? Cuando realizamos este cambio, ¿qué hemos visto que nos quedaba? Nos quedaba esa constante k, es decir, el raíz del determinante de a partido el 2pi, todo ello elevado a n medio. Pero ¿cómo se simplifica toda esta parte? Como e elevado a menos un medio del y por el delta por el y, ¿verdad? Respuesta. Y esto sería para todo i perteneciente a Rn.
aunque no lo hemos indicado, estamos utilizando la misma notación que hemos hecho antes, es decir, esa C no es una matriz cualquiera, tiene que ser justamente la que hace que la A sea diagonal con la matriz diagonal delta mayúscula que estamos poniendo. Es decir, siguiendo la misma notación de antes, tenemos esta función de densidad. Pero justamente, ¿qué hemos hecho en la integral o en la integral nésima o en Rn de esa función de densidad? La hemos podido separar en el producto de, ¿verdad? Anda. Y si tengo esa densidad conjunta, he visto que esta la puedo separar en el producto de n densidades unidimensionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descompone esto justamente? Las correspondientes componentes, las i sub i, que son las componentes de este vector aleatorio, se distribuyen según normales, y aquí sí puedo poner distribución porque son unidimensionales y ahí sí tengo una biyección entre la densidad y lo que llamamos distribución normal. ¿Y qué parámetros tienen? Tiene media cero, pero ¿cuál es la varianza de desviación típica? Depende de cómo lo pongamos. Si ponemos varianza, pondremos 1 partido el delta sub i. Si ponemos desviación típica, tenemos que poner aquí la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso aquí varianza, ¿vale? ¿Vale? Claro, ¿eso qué significa? Que esta es y sub i, esto ocurre para todo i desde 1, 2 hasta n. Y además, ¿cómo son todas esas variables aleatorias? Son independientes, ¿verdad? Realmente lo primero que hemos obtenido es la independencia directamente de poder expresar como producto esa integral múltiple que teníamos ahí. Claro, pero entonces yo puedo calcular fácilmente cuál sería la esperanza y la varianza de nuestra variable aleatoria x. Con esta situación obtenemos entonces que la esperanza de la variable aleatoria n-dimensional, si tiene justamente esta función de densidad, nos da precisamente el vector mu que hemos elegido. Y si llamo sigma mayúscula de x a nuestra matriz de covarianzas de la variable aleatoria multidimensional o n-dimensional x, entonces lo que obtenemos es que la matriz de covarianza está dado justamente por coger la matriz C de este cambio, coger la inversa de la matriz diagonal y multiplicar por la matriz C transpuesta del cambio que estamos haciendo. Que no es otra cosa que hacer ¿quién? La inversa de la matriz A. ¿Vale? Y esta inversa de la matriz A resulta que ¿quién es entonces además? Es precisamente la matriz de covarianzas no de X, sino de Y, que es lo que hemos obtenido haciendo este cambio de variable con el Y igual al X menos mu por el C. O sea que en realidad tienen la misma matriz de covarianza estas dos variables aleatorias. Ahora bien, justamente, de momento no hemos hablado de distribución normal, ¿verdad? Ni al decir que la función de densidad fuese una función de densidad normal n-dimensional, no hemos dicho que ese mu era algo que llamamos media, ¿verdad? Mu era un parámetro cualquiera y la era un parámetro cualquiera. Ahora resulta que no van a ser parámetros cualquiera, sino que justamente, ¿quiénes tienen que ser esos parámetros? Precisamente la esperanza. Y la A, precisamente esa matriz de covarianza que tenemos ahí, o la inversa de, ¿vale? Claro, debido a esta relación que hemos encontrado precisamente en el caso bueno de momento, tiene sentido que hablemos de la distribución normal
por lo menos en el caso n-dimensional absolutamente continuo. Es decir, nota, tiene sentido entonces hablar de una variable aleatoria x n dimensional que sea normal y de la forma muy rayita sigma mayúscula cuando sigma mayúscula sea una matriz no singular, es decir, ¿eso que implica? Cuando el determinante de esta matriz sea distinto de cero, ¿verdad? ¿Qué haremos entonces? Lo que haremos es definirla como aquella que tiene función de densidad que será nuestra f del x en el punto x minúscula igual a ese 1 partido y vamos a poner ahora 2pi por el n medios. Fíjate, antes aparecía la raíz del determinante de A, ¿verdad? Y la relación que hemos encontrado es que la matriz de covarianza no es la matriz, es la inversa, ¿no? Cuando hacemos determinante, entonces los determinantes invierten y pasan a estar dividiendo. O sea que aparecería aquí la raíz de ese determinante del sigma mayúscula. Todo eso por e elevado a menos un medio de nuestro x menos mu por, aquí aparecería entonces no la matriz A, ¿verdad? Sino la inversa que sería el sigma por el x menos mu y todo eso traspuesta. Y todo esto sería para todo x perteneciente a Rn. ¿Eso qué implica? Que lo que acabamos de definir es un caso de distribución normal. El caso en el que la matriz de covarianzas es una matriz no singular. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Tenemos correspondiente o la asociada función de densidad normal n-dimensional, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ese determinante fuese cero? En el caso unidimensional no tiene sentido, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que la varianza sea cero. Pero es que cuando tengo una matriz, que el determinante sea cero, no significa forzosamente que todas sus componentes sean nulas, sino que hay combinaciones lineales de esas componentes. Tú dices, "Ah, claro, no es suficiente como para descartarlo como caso. Podría ser un caso. Entonces, en el caso en el que esta matriz de covarianzas sigma mayúscula tenga determinante nulo, lo que tenemos es una matriz singular y entonces nuestra variable aleatoria va a ser una variable aleatoria normal eridimensional, pero singular. O sea que no es como en el caso unidimensional en el que la normal siempre es absolutamente continua. No, señor. Ahora en el caso tridimensional, la distribución normal puede ser absolutamente continua o puede ser singular. Vale, en el caso absolutamente continuo tengo mi función de densidad. Y en el caso singular, ¿qué hago? Pues lo que vamos a hacer va a ser trabajar con la variable aleatoria a través de la función característica, que era lo que hacíamos el otro día, ¿verdad? Que nos permitía relacionar o obtener información de nuestra variable aleatoria. Pues vamos a definirlo de forma genérica, es decir, definición. Llamamos distribución normal n-dimensional
y la denotamos mediante n mu rayita sigma, a aquella que tiene por función característica asociada a nuestra psi de t rayita, porque es multidimensional, ¿verdad? Y tiene que ser justamente e elevado a i por el t, todo eso por el mu. Aquí aparecería, para que tenga sentido, traspuesto, ¿verdad? No ponemos un producto escalar, menos todo esto en el exponente, un medio del t por la matriz sigma por el t traspuesta. Que no esté elevado a t, que esté traspuesta, ¿vale? Y eso sería para todo t perteneciente a Rn. Tengo el e elevado a toda esta expresión, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que lo que estamos diciendo es que tenemos una doble casuística de la distribución normal. Observemos que la distribución normal n-dimensional de la forma n mu sigma mayúscula tiene una doble casuística. Por un lado, si el determinante de sigma es distinto de cero, ¿qué ocurre entonces? Que existe f de x función de densidad. Y además, esa función de densidad, ¿cuál es? La normal n-dimensional. Pero, si el determinante del sigma mayúscula fuese cero, ¿qué ocurre entonces? Que ya no hay función de densidad, sino que nuestra n de mu sigma es singular. Porque realmente, ¿de qué se trata? Se trata de combinaciones lineales de variables aleatorias normales que sí son independientes. Pero al tener esa combinación lineal, nuestra matriz de covarianza ya no tiene determinante no nulo. ¿Qué ocurría en el caso unidimensional? Que en el caso unidimensional esa matriz está formada por un único elemento, ¿verdad? Por la varianza. Entonces, la única situación posible, ¿cuál era? Sabiendo que la varianza no podía ser nula, entonces es imposible que el determinante fuese nulo sin ser la varianza nula. Por eso la única opción posible es que era el determinante de nuestra matriz siempre era distinto de cero. Y entonces siempre tenía una función de densidad asociada. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedarían entonces nuestros cambios si lo hacemos no solo en el caso
absolutamente continuo, como hemos hecho antes para sacar las densidades, sino en el caso general. También podemos realizarlo con cambios generales, es decir, proposición aquí sea x, nuestra variable aleatoria, vamos a poner variable aleatoria n-dimensional, donde nuestra x se distribuye según una normal mu sigma, ¿vale? Ojo, que aquí no estamos indicando que esto sea precisamente singular o no singular, en el caso genérico, ¿vale? Entonces, si B es una matriz n por m, n filas, m columnas con coeficientes nr, entonces y rayita definida como la variatoria que vamos a poner para que tenga sentido, como esto es una fila, tiene que ser entonces el x por el b, es una variable aleatoria. Ahora en lugar de n dimensional es m dimensional, donde resulta que nuestra y se distribuye también según una normal m dimensional, pero ahora la media no es mu, sino que la media es el mu por el b. Y esa matriz de covarianzas no va a ser el sigma, sino que va a ser el p traspuesto por el sigma por el b. ¿De acuerdo? En particular, ¿qué ocurre si solo hago una combinación lineal de las componentes? Es decir, en particular, si m es igual a 1, tenemos que la matriz B mayúscula, en realidad, ¿quién es? Es un cierto B traspuesta con el B perteneciente a Rn, ¿verdad? Lo pongo así porque hemos dicho que los B son filas. Y como la B mayúscula sería una única columna, pues pongo que el B mayúscula es ese B traspuesta. Por ser muy preciso, ¿no? De vez en cuando. Y entonces, ¿quién sería nuestro vector aleatorio? No es un vector aleatorio, sino que es una variable aleatoria, ¿verdad? Nuestra I, que sería ¿quién? El X por este B traspuesta, no es otra cosa que, o bueno, es una combinación lineal de las distintas componentes, ¿verdad? Es decir, lo puedo pensar como la suma desde i igual a 1 hasta n de los b sub i por las x sub i. Y esto se distribuye según quién. Ah, pues según una normal, que es el b por nuestra matriz, ¿verdad? Es decir, sería el b por, o sea, el mu por el b traspuesta. Y luego aquí tendríamos el b por el sigma por el b traspuesta. ¿Vale? O sea que precisamente la esperanza no es otra cosa que la suma de las correspondientes esperanzas de cada variable aleatoria. Es decir, hacemos la misma combinación lineal. Y fíjate que sigue ese proceso de cuando multiplicamos un b o un coeficiente por la variable en la varianza, ese término salía al cuadrado, ¿verdad? Ahora no es que salga al cuadrado, sino que como son matrices, el modo de ponerlo al cuadrado es multiplicar a izquierda y a derecha por esta matriz que tenemos. Esa es la analogía que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Venga. Último caso que vamos a estudiar ya. Último resultado sería, ¿qué pasa si yo rompo, por así decirlo, nuestra variable aleatoria? ¿Qué decimos con rompo? Aquí estamos cogiendo una variatoria n-dimensional, ¿verdad? Y toda la variable aleatoria dimensional tiene la misma distribución. Bueno, ¿qué pasa si tienes dos variables o dos variables aleatorias n-dimensionales distintas
que tienen normales distintas. ¿Qué ocurre cuando las estudio de forma conjunta? ¿A partir de la conjunta puedo sacar información de las marginales o a partir de las marginales puedo sacar información de la conjunta en el caso normal? Vamos a ver que sí. Entonces, consideremos ahora, por un lado, vamos a coger nuestro x1, que sea variable aleatoria, r dimensional, con nuestra x1 se distribuye según una normal. Pues ponemos, bueno, vamos a poner de momento simplemente que sea una variatoria r dimensional, ¿vale? Vamos a poner también que x2 sea una variable aleatoria. Vamos a poner n menos r dimensional, pero tal es que nuestro x, que vamos a definirlo como coger primero todas las x1 y luego todas las x2, ¿esto quién sería? Una variable aleatoria. Aleatoria. N dimensional con... Lo que voy a pedir es no información de la distribución de x1 y x2. Voy a pedir información de distribución conjunta. Es decir, la variable aleatoria conjunta se distribuye según una normal. Nuestro x se distribuye según una normal que vamos a llamar mu sigma mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son justamente este mu y este sigma? Lo que tenemos es que ese mu y ese sigma tienen que ser el mu igual al vector de esperanzas, es decir, vamos a llamarlo mu-1, mu-2, a las correspondientes esperanza del x1 y del x2, y la matriz de covarianzas, sigma, va a ser justamente la matriz de covarianzas sigma 1, 1, que sería la de x1 con x1, luego vendría la matriz de covarianzas sigma 1, 2, que sería la de x1 con la de x2, tendríamos x sub 2, 1 y por último el sigma sub 2, 2. ¿Dónde que sabemos que esta matriz tiene que ser una matriz simétrica, verdad? Como es simétrica, en particular, ¿qué ocurre? ¿Y cómo son estos dos elementos? Iguales. Y Las... eso es lo que quería tener cuidado. Cuidado, porque no son números, son matrices, ¿verdad? Ah, Entonces, cierto. cuando transpongo también las matrices. Las matrices no tienen que ser iguales, sino las correspondientes traspuestas deben coincidir. Es decir, que me da igual hacer, si transpongo esta parte, ¿verdad? Se me tiene que quedar aquí. Entonces, eso tiene que coincidir con el sigma 2, 1. Estamos acostumbrados a decir iguales cuando son números. Pues claro, el traspuesto de un número es el propio número. Pero aquí lo que estamos haciendo es transponer también esos bloques de matriz. ¿Vale? Bueno, pues en este caso vamos a ver si soy capaz de dar información de x1, porque no hemos dicho qué tipo de distribución tiene x1, ni qué tipo de distribución tiene x2. Lo que sabemos es que la conjunta es una normal. Y tú dirías, hombre, estaría tela de guapo que si la conjunta es una normal, pues que cada una por separado corresponda con sus normales asociadas y esperadas. Pues justamente las cosas pasan como tienen que pasar. Es decir, tenemos el siguiente resultado, proposición. En las condiciones anteriores,
Es decir, si hemos construido nuestra variable aleatoria normal de ese modo, tenemos, por un lado, la variable aleatoria x1 r-dimensional se distribuye según una normal, mus1 y matriz de covarianza sigma 1, 1. Y la x2 se distribuye según, esta es n-r dimensional, pues sería nuestra normal musu2 con el sigma 2, 2, su matriz de covarianza correspondiente, ¿vale? No solo eso, sino que podría también analizar el comportamiento de independencia entre ambas variables aleatorias multidimensionales. Y x1 y x2 son independientes si y solo si no tengo estos elementos fuera de la diagonal por bloques. Es decir, lo que queremos es que este sigma 1, 2 sea igual a 0. Que sería lo mismo entonces que decir que el sigma 2, 1 sea igual a 0 porque son traspuestos. ¡Ojo! Aquí este 0 representa ¿a quién? A la matriz Matriz, sí. nula. Ujú. Pues tengo una matriz. Este 0 significa que es la matriz nula que tienes todas sus entradas 0. ¿Vale? Y por último, si la sigma es no singular, ¿y eso qué significa? Si el determinante de sigma es distinto de 0, entonces, ¿qué ocurre cuando yo condiciono? Pues que si cojo la variatoria x1 condicionada a que la x2 tome un valor x2 minúscula, también puedo sacar la distribución que tiene este condicionamiento. Y va a ser una variable aleatoria r-dimensional, ¿verdad? ¿Que tiene qué distribución? Distribución, esta es un poquito más fea, porque tiene la media musu1 y ahora tenemos el x2 menos el musu2 por la matriz de covarianzas de la x2 inversa por el sigma 2, 1, que podríamos puesto también el sigma 1, 2 traspuesta. Y como matriz de covarianzas, ¿a quién tiene? A la matriz de covarianza de la x1, pero le restamos la matriz de covarianza de la 1 con la 2 por la matriz de covarianzas de la 2 con la 2 inversa. No me digas, no me va a caber. A ver si le puedo echar un poquito más para el lado. Voy a borrar un poquito. Un momento esto. Pone aquí el gusanito. Y ahora aparece aquí la traspuesta, pero la traspuesta podríamos poner en lugar de la 1, 2 traspuesta, poner simplemente la 2, 1 si queremos. ¿Vale? Esta variable aleatoria es R dimensional. ¿Vale? Tiene la misma dimensión que la x sub 1. No solo eso, sino que además la esperanza condicionada me lleva a pensar o a tratar de buscar el que las correspondientes curvas de regresión, que en el caso multidimensional no se llaman curvas de regresión, sino superficie de regresión, ¿verdad? Pues además, la superficie de regresión de nuestra x1 sobre la x2 es precisamente x1 igual, convertimos esto en variable aleatoria, es decir, tendríamos el musu1, pero ahora aparece la variable aleatoria x2 menos el musu2 por nuestro sigma 2, 2 inverso matriz de covarianza por el sigma 2, 1. O sea que en el caso de variables aleatorias n-dimensionales,
también puedo estudiar qué ocurre con todas las componentes. Aquí, si te fijas lo que está diciendo, a partir del vector aleatorio completo, de la variedad aleatoria completa, puedes descomponer tu variedad aleatoria n-dimensional en distintos trozos y esos distintos trozos van a ser también variables aleatorias normales multidimensionales, con las respectivas dimensiones en las que haya descompuesto. La independencia no siempre lo voy a tener, la independencia lo voy a tener cuando esa matriz de covarianza sea siempre nula. ¿De acuerdo? Pero vamos a poder estudiar también el condicionamiento cuando parte de una variable aleatoria que sea precisamente no singular, es decir, que tenga su correspondiente función de densidad. Esto es todo lo que tenemos que saber de nuestras distribuciones normales n-dimensionales. No lo vamos a utilizar mucho, pero hemos generalizado y tenemos una situación un poquito más rara de la que teníamos en el caso 1-dimensional. ¿Vale?